La bienvenida a Fernando Luis Esteche. Fer, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lucas Gabriel Molinari? ¿Cómo estás, No, Lucía? no, Buen día. Lucas Martín Molinari. Gabriel. Bueno, yo te metí un segundo Lo nombre que no sabía cuál rebautizó. era, pero Andás ahora a lo ver sé. por qué. Bueno, para la gente que nos escucha en China, Sí, que Esteche tiene muchos muchos fans en fans China. chinos. Sí, 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 sí. Les mandamos el QR para sumarse a la comunidad radiográfica, con unos yuanes. porque los chinos son comunitarios. Sí, Saben de comunidad, así que sépanlo para que esto siga existiendo, comunidad radiográfica, y nosotros diremos xie xie. es lo que sabemos decir, Lo que además. sabemos decir en chino. Esteche, ¿alguna palabra en chino para comentar? No, para nada. No me animaría a semejante insolencia, menos con los chinos. Recomendábamos recién la nota de Tadeo Castiglione sobre la reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin. Me gusta parte de los detalles, dónde se hospedan. ¿Algo para decir del nudo de la corbata de Vladimir Putin, Esteche? No, obviamente estuvo a la altura de Las ese tipo. Él sí circunstancias. es uno que cada gesto tanto Putin como no, lo de ayer fue una danza. Tadeo yo creo que logra sacar eso en la nota, exponerlo. Fue una danza diplomática de primer nivel en cada uno de los gestos. Una danza No, diplomática de primer nivel, la y verdad que... en todos los gestos, ¿no? Como hay una cosa que hizo Trump que fue cuando en el palacio, en la ciudad prohibida, le mostraba, Xi Jinping lo acompañó, él hizo una suerte de tour privado Sí. y de manera medio grosera, Trump le pregunta, pero esto no se lo hace a todos los presidentes, ¿no? Como pretendiendo, y obviamente no se lo hace a todos los presidentes, no lo hace directamente, fue un gesto, verdaderamente fue una ritualidad construida, y me parece que con Putin uno cuando contrasta las dos visitas desde la forma en que se dieron las manos, que fue algo que se mostró mucho en cómo se estrecharon las manos apenas se vieron Trump y Xi Jinping, con la palmadita arriba, y cómo se tocan ahí los brazos los dos mutuamente, Putin y Xi Jinping, ahí hay Ok. otra afectuosidad, otra relación, otra evidencia. Me parece Hermanos. que es lo que concluye la reunión, que Bien. hay un acuerdo estratégico en función de la multipolaridad, que tenga una manifestación institucional multilateral, hay otra cosa. Pero hoy nos quedamos en la región. Sin Fernando corbatas. Esteche, Bolivia. ¿Qué decir? Y Bolivia, mira, se ha dicho mucho, se dice mucho por estos días, se han vuelto bolivianófilos, bolivianófilos, muchos compañeros, analistas y Bolivianófilos. demás. Ujú. Este, Bolivia me parece con sinceridad, yo te debo decir yo, por lo menos para ser con honestidad intelectual, a mí sí me sorprendió. Lo que a otros no sorprendió, me sorprendió gratamente, en función de los análisis y de las perspectivas que habíamos construido, incluso en estas columnas. Yo pensaba, la verdad, que el nivel de derrota del movimiento popular a partir de su guerra interna, de su disputa interna, Sí. a nivel de los movimientos sociales y demás, iba a marcar por lo menos un tiempo de recuperación más largo, que por fortuna y producto de la vitalidad y además de una tradición histórica que tiene Bolivia, me parece que yo por lo menos soy de los que no pudo verlo. Ahora dicen todos que todos habían visto esto, yo no lo vi, yo pensé que se consolidaba un momento ahí de la derecha, y en esto debo decir que me equivoqué, y debo decir que por fortuna lo que tenemos que ver de Bolivia, como se ve en otro sentido de Perú, en otra dimensión, es que ahí hay que tiene que ver con Andino, ¿no? Y otras cuestiones, hay ahí una crisis estructural del sistema, del dispositivo demoliberal que no se resuelve con cambios de gobierno, ni aún con cambios de gobierno más, más condescendientes con las demandas de lo popular. Y hay que entender además que hay un carril, en el caso de Bolivia es mucho más específico, de la demanda de lo popular que no tiene, que tiene eminentemente una politicidad muy evidente, pero que no tiene expresión política orgánica. Hoy eso sí es un dato objetivo de la realidad, porque cuando uno ve esta crisis, es una crisis de las dimensiones de la guerra del agua, del 2000, 2003 y la del 2005. Es una crisis de dimensiones muy grandes en términos de desobediencia civil, de protagonismo de las organizaciones. Hay evidente, eso es saludable, hay mucha organización popular ahí,
no como en Argentina, que llegó Milei y en menos de 2 meses desarticuló y desarmó. Ahí, a pesar de que hubo una política, sí, de expulsión de todo lo orgánico plebeyo del Estado, claramente hubo una política así, que fue muy similar a la de Milei, le sacaron todo lo que tenían, además de la expulsión del Estado, porque ellos tenían protagonismo y eran parte de la gestión estatal. No obstante lo cual aparecen organizados, con liderazgos, con virulencia y con claridad en cuanto a la agenda, con mucha claridad respecto de cuáles son sus demandas. Esto sí, cuando uno ve en la situación estructural, dice, bueno, acá el gran problema es cuál es la salida política. Claro. Porque todos pensamos en clave reformista y en clave de salida política institucional. Es el problema, es el intríngulis que no supieron descifrar en el 2000, cuando empezó la guerra del agua, no supieron descifrarlo en el 2003, cuando renuncia Sánchez Lozada al GONI, tipo presidente de Bolivia que no hablaba castellano o hablaba muy mal castellano, y no lo supieron resolver en el 2005 cuando hacen renunciar a Mesa. El pueblo boliviano lo resolvió porque ahí se decía, pero no hay una expresión orgánica política. Bueno, la construyeron la herramienta política, el instrumento político de los movimientos, en lo que después fue el MAS, lo construyeron. Hoy por hoy, muy probablemente el MAS ya no sea parte de eso, ya no sea eso, no sea la expresión que pueda expresar esto, no lo es, de hecho, no es la que está. Sí es un interlocutor más, pero no es el interlocutor central, no es quien puede disparar que esto haya sucedido, ni es quien puede detener que esto deje de suceder, pero sí es un interlocutor importante, sobre todo en la facción de Evo. Pero la verdad es que si nos remitimos y nos atamos a la historia, debemos decir, bueno, este pueblo tiene condiciones, capacidad y experiencia, es una cuestión experiencial, experiencia vital, de ser capaz y entender y comprender que tiene que resolver la orgánica política en el corto o en el mediano plazo. Tienen otras temporalidades también, lo que para nosotros son cada 2 años, o para el analista gringo, Curapa, sí, para cualquiera de nosotros estamos pensando en tiempos institucionales del dispositivo liberal. Ellos tienen otras temporalidades y en ese sentido me parece que es muy saludable lo que pasó, que debemos celebrarlo y que ya el imperio y la derecha boliviana tienen clara noción de lo que está pasando y están tratando de armar los anticuerpos. Bien, te freno ahí. Vamos a escuchar a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, que ayer dijo esto. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. El presidente no podrá resolver todos los problemas, pero tiene que atender todos los problemas. Y para eso están ministros, viceministros, para eso están las entidades ejecutoras. Entiéndase FPS, FNDR, una serie de instituciones que tienen que ser aquellas que converjan en soluciones. Por ejemplo, hay un gran plan de desarrollo en lo CETADO para Bolivia. Parte de ese plan tiene una gran cobertura para la ciudad del Alto. Hoy día no es cuánto podamos confrontar, sino de qué manera solucionamos el tener los zetas en el Alto y en las ciudades del país. Es un megaproyecto para todos los bolivianos que ya se cuenta con los recursos. O por el otro lado, la necesidad de luminarias en las ciudades. Bueno, pues dentro... 9:52 minutos, bueno, ofreciendo o buscando ofrecer buenas noticias al pueblo boliviano. También fue entrevistado por La Nación Más, el presidente de Bolivia, que lo que dijo es, el conflicto está solamente en un sector del país, el resto vive con total normalidad. No, eso no es cierto. Es decir, yo no diría por primera vez, pero como pocas veces los quechuas están metiéndose, esto en general es una conflictividad de carácter animal, pero de Beni y de Pando, que son parte de la Media Luna, llegaron, es decir, llegaron también planteando conflictividad. Lo que sí es cierto es que en términos de la territorialidad, de la ubicación del escenario disruptivo, eso sí es cierto, está ubicado, tiene cerco territorial, pero bueno, es el cerco territorial nada menos que en la capital, ¿no? que no es poca cosa, pero eso es subestimar la capilaridad que tienen, por ejemplo, el movimiento de maestros. Él lo que fue intentando resolver fue... agarrar conflictos por separado, porque lo que sucedió acá es que convergieron. Claro.
temporoespacialmente distintos conflictos de distintos sectores que incluso no tienen relación entre sí. Y por ejemplo, el movimiento de maestros intentó, les dio con concesiones a lo que venían planteando, un bono en guita y revisar las condiciones, el programa y aportar alguna cuestión tecnológica a la educación y demás. No obstante lo cual, el movimiento de maestros tiene extensión en todos lados, existe en todo el país, y no obstante lo cual no pudo cerrar todo el movimiento de maestros. Hay hoy en los cortes, los piquetes, estructuras que son, ponerle lo que llamaríamos acá en Argentina, sindicatos distritales. Sí, docentes de base. Claro, para dar un ejemplo, pero como esos, él por ejemplo pensó que tenía en el bolsillo a las tradicionales, históricas, lo que llaman las juntas vecinales del Alto. El Alto es como sería el Gran Buenos Aires, ¿no? Además, al margen de la cuestión de la altura, ahí donde estaba Quispe en su momento, digo, ahí hay mucha tradición organizacional. Él fue y le regaló unas antenas, además una cosa, Elon Musk, mediante una web satelital y una camioneta, le dio la llave en mano al presidente de la Junta Vecinal, una camioneta que no puede cargar nafta y que si carga nafta funde el motor, porque la nafta que tiene Bolivia, que importó Bolivia, es una gran estafa, ¿no? Con un alto nivel de goma y demás. Esos están protagonizando los cortes. Esos que recibieron, él pensó que a través de eso, no, esos son los que están protagonizando los cortes, porque además lo que está sucediendo en Bolivia no solo son dos o tres cosas, muchas cuestiones que concurren, pero digo, hay una promesa electoral defraudada. Él dijo que iba a gobernar de una manera, todos ahí sí, en aquel momento todos sabíamos que esto era nada más que retórica electoral. Ahora, para el boliviano que lo votó, no era retórica electoral, era un compromiso político, y él no lo está cumpliendo. Entonces, muy temprano, ya el pueblo boliviano está reaccionando con distintas organizaciones, algunas que vienen de tradiciones que son, la COP viene de una tradición, la COP es como si fuera nuestra CGT, marcha con una bandera con la cara del Che Guevara adelante de todo, ¿no? Digo, no es como si fuera nuestra CGT, digo en cuanto a la dimensión institucional que tiene, pero viene de la tradición y nace y consolida la tradición de la revolución del 52. Si haces una historia de un movimiento que está que es muy protagonista de estos cortes, son la Tupac Katari, que son los campesinos, que ahí se quiso avanzar sobre la estructura de propiedad de la tierra. Sí. En una mueca que si uno lo lee y no entiende bien, sí, pero acá en realidad le daba la pequeña propiedad central, eso para acceder al crédito. En realidad era un dispositivo de concentración de la tierra y de avasallamiento de la propiedad comunal, que claro. En Bolivia es muy común, es muy, muy clarita. Entonces, lo que está sucediendo en Bolivia es que lo plebeyo, como diría García Linera, lo plebeyo que estuvo haciendo gestión de poder, que estuvo interviniendo, que su interpelación se escuchaba más o menos, pero que tuvo construyó una relación con la estatalidad distinta, pero además se fortaleció, pero además afianzó su tesis, su convicción de que la interpelación al Estado era a través de la calle. Bueno, eso fue expulsado y en esa expulsión está ahora intentando... Un apunte, no quiero comparar la Argentina con Bolivia, ¿no? Pero sí lo que podemos decir es que vos tuviste dirigentes 20 años gestionando lo público y que cuando eso se terminó, digamos, hoy están protagonizando los cortes y un planteo insurreccional. ¿Es así o no? Sí, no es que gestionaron, no son funcionarios, salvo, bueno, el jefe de los Ponchos Rojos, ponele, fue funcionario de tercera línea del Ministerio de Defensa. Pero no es que son funcionarios que dejaron de ser funcionarios. Son organizaciones, no funcionó personas, no es que están cuidando la caja que tenían. Son organizaciones, o el trabajito que tenían, son organizaciones que tenían una existencia en la estatalidad histórica, que históricamente les había negado la República Liberal tradicional, que se construyó a través de la Constitución plurinacional y multicultural. Eso les dio estatalidad, les dio ciudadanía. Fue una nueva conceptualización de ciudadanización de una organización colectiva, multicultural y plurinacional, y eso tenía una relación con el Estado que ahora no tiene, fue directamente expulsada. En términos de la mueca de poder, yo te diría,
fue similar a lo que pasó en términos de la mueca de poder, salvando la distancia, a lo que pasó con el movimiento piquetero en Argentina, de tener una relación, una interpelación con el Estado semipermanente desde el dualdí, desde la crisis del 2001, hasta Alberto Fernández, macrismo incluido, Milei la cortó en 2 semanas. Hizo lo mismo. Acá lo que pasó hubo una gran retracción, en Bolivia lo que pasó hubo una gran ofensiva, o en todo caso, si querés, una contraofensiva, o en todo caso yo diría, no perdamos de vista, es la revolución del 52, la guerra del agua, la guerra del gas, la segunda guerra del gas, es un pueblo que está en una dinámica, no tiene los cepos de control social o de metavigilancia de la tecnoligarquía, no tiene esos cepos, tiene otro tipo de consumo cultural todavía. Tiene algunos recursos ancestrales que le permiten, todavía lo comunitario es una cosa muy determinante. Están inmunizados ante la toxicidad de la crisis civilizatoria occidental. Pero sí digo, tiene otro tipo de articulación identitaria que está basada en lo comunal. Entonces, es un pueblo que está haciendo además un ejercicio donde está afianzando su idea de que es el camino, porque hacen el corte y Massa, se me fue el nombre de este chabón, el presidente Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Lo que hace es conceder, va a cambiar el gabinete. Eso es como cuando en el 2001 renunció Cavallo. Bueno, primero, ahora va a cambiar el gabinete. Bueno, después le tocará cambiar a él. Claro. El policía que está Lara. Eso te iba a preguntar. ¿Quién es Edman Lara? Él lo hemos hablado, creo que lo hemos hablado acá, lo habrá hablado alguno de los compañeros que hacen las columnas cuando hablaba de Bolivia. Un personaje muy singular, populista, con los códigos del pueblo, que está metido en el pueblo, que hoy es un vicepresidente opositor. De eso en Argentina sabemos, ¿no? Pero es un vicepresidente opositor que, siendo policía, repudia la represión a los cortes, repudia a los presos de los cortes, que está reivindicando las demandas de los cortes. Un tipo que está intentando ponerse el saco. No es un político, no es un estadista, es un tiktoker que tiene sensibilidad popular y entiende la demanda, no es parte de esa demanda, no viene de la tradición orgánica de lo popular, pero es un tipo que se acomoda el saco. Puede ser que mañana se vaya Paz y venga él, puede ser que se vayan Paz y él y venga Tuto Quiroga como con derecho, puede ser, sería difícil, puede ser. Ahora, eso no va a negar, porque yo creo que la buena noticia, Bolivia lo que está haciendo es darle una buena noticia a nuestra América. Estábamos sumergidos en una modorra de condescendencia a la reproducción neoliberal, y Bolivia lo que te está diciendo es, no necesariamente tiene que ser así, podemos luchar y podemos cambiar. Es un golpe, por lo menos digamos que es un uppercut bien conectado en una pelea, ¿no? Finalmente, un análisis geopolítico. Estados Unidos dice hay un golpe de Estado en marcha. Sí. Y otra vez el argumento del terrorismo y el terrorismo, crimen organizado, sí, ¿no? Con la doctrina de ellos. Argentina claramente está jugando, incluso con el envío, que no fue confirmado, que la Cancillería lo negó, pero esto ya pasó con el macrismo, ¿no? Enviar gas pimienta y todo. Aparte, yo te digo, vos ves a los policías de Bolivia con las vallas chiquititas, parecen los 90 en la Argentina, ¿no? Entonces, y a los ponchos rojos del otro lado. Podrían enviarle vallas también si quieren ayudar ahí a los represores. Pero le debe haber enviado vallas también. ¿Qué pasa también con Brasil? Hacemos un análisis como para cerrar más geopolítico de la región. Bueno, Colombia, han expulsado al embajador de Colombia en Bolivia porque claramente Petro ha jugado a favor del pueblo boliviano. Sí, Petro es como un Alfonsín, ¿viste? Son esos tipos que tienen una política exterior aparentemente autónoma y ofensiva, y que adentro juegan con los poderes fácticos. Bolivia tiene entre el 25 y el 27% de la reserva de litio globales confirmadas, las que tiene confirmadas, probablemente tenga más. Es, digamos, la cuenca de la energía del siglo XXII, del siglo XXII no, porque está pensado para el 2040, el comienzo del cambio de paradigma energético. Digo, es claramente una cuenca, es una presa. En febrero del 2025 se hizo la cumbre de minerales críticos, que la comandó Marco Rubio, y donde dijo, estos son intereses, como le dicen ahora los marinos argentinos, ¿no? Los marinos que no pudieron combatir en Malvinas, que manejaron la ESMA, ahora se entregaron, ahora le entregaron el mar argentino al Comando Sur y le dicen bienes globales, los bienes comunes globales.
¿no? Para entregar además Bolivia, ellos pretenden que sea un bien común global. Cuando dicen global, están hablando de ellos, no están hablando de... Es como el Amazonia, que pretende que sea un bien común global. Es una pieza estratégica, por eso la ofensiva, digo, por eso la guerra, la fractura del MAS fue una fractura, nosotros siempre lo dijimos, eso aquí lo hemos dicho, es una fractura inducida. Tuvo que ver con las limitaciones propias del MAS, pero tuvo que ver además con una operación de inteligencia en profundidad. Y en ese sentido, por eso digo, el argumento de que Evo no está con los Evo fueron una de las marchas que llega a 200 kilómetros de caminata, es gente de Evo. Los ponchos en algún punto uno podría decir es gente de Evo. Evo no es el líder de estas protestas, claramente. No deja de ser un referente esta protesta, pero el interlocutor con el que tenés que negociar no es Evo, como era él o Quispe en las guerras del agua y la guerra del gas, ¿no? En este caso no, son otros personajes de los movimientos sociales que hasta aquí no tienen el salto a la política partidaria. Sí tienen politicidad, no partidización todavía. Ahora, en ese sentido, tener el argumento de que Evo o que las marchas están financiadas por el narco, que es lo que está diciendo el Departamento de Estado, y están diciendo 23 expresidentes, y están diciendo, creo que son 7 u 8 actuales presidentes, que hay un proceso destituyente, y cuando, así como no salieron a impugnar el golpe contra Evo, salen hoy a impugnar esto que no es golpe, ¿no? Que es protesta popular. Está la OEA, activó su dispositivo, llamó a reunión de urgencia, y está construido en base a que esto está financiado por el narco, que Evo es narco, entonces Evo financia esto, y esa es la hipótesis de conflicto del narcoterrorismo, que es la que permite a los Estados Unidos, más hoy mismo en los títulos de hoy está la hipótesis de la intervención de fuerzas que garanticen la paz social, como lo hicieron en Ecuador. Sí. Una ley, la ley no puede existir porque tiene quilombo legislativo, paz. Si no, ya hubieran armado la ley para llamar a tropas extranjeras, y eso significa, eso claramente es una ofensiva en lo geopolítico, y Brasil en ese sentido, lejos de haber hablado Lula, lejos de haber Lula llamado a paz, llamado a que llame a la paz social, de ponerse, bueno, sigue siendo la potencia regional, la mayor militar, política, financiera, pero que juega a el no, por lo menos hasta hoy, en algún momento va a tener que decidirse y va a tener que jugar, a favor o en contra, pero va a tener que jugar. Hoy por hoy no pretende no ser árbitro de esta pelea, la deja, concede en ese sentido, reproduce el esquema del redespliegue imperial en la región y deja que esto sea una cuestión de los yanquis. Lo deja Milei, lo deja Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Salvador, Ecuador, Perú, y no me acuerdo qué otro país, que son los que dicen, bueno, no, están en sintonía con Estados Unidos y aceptan ese esquema, porque aceptan el proyecto de Gran Norteamérica que planteó Hexet en marzo. Ahora uno esperaría que Lula mínimamente, además es país fronterizo, tenga otra actitud de árbitro, que es la que pretende, es en la que se para Petro. Petro dice, yo me ofrezco, quiero hablar. Lula no hizo eso. Y eso tiene que ver, a mí me parece, con el reconocimiento de la maniobra del redespliegue y del ámbito de influencia. Fernando Steche, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo grande. 7 minutos han pasado de las 10 de la mañana. La agenda